¿Y si te dijera que ya tienes en tus manos una metodología propia, solo que aún no le has puesto nombre y no has salido a contárselo al mundo? Pues sí. Tu forma de trabajar, tu forma de ver el mundo, tu manera de aplicar herramientas, de estar con tus clientes, ya es tu propia metodología, pero no te atreves a contarlo. Soy Noelia Martins, mentora estratégica de negocios, y en este episodio de Genios en Acción vamos a hablar de un tema que diferencia a los profesionales entre ser uno más o ser el o la referente en el sector para solucionar un problema concreto. Crear tu propia metodología, esa forma única que nace de tu genialidad, de tus valores y que puede darte una posición diferencial en el mercado. Además, si lo unes con tu marca personal, va a hacer que seas irrepetible. Quédate que te cuento cómo hacerlo. Hola y bienvenida a Genios en Acción. ¿Sientes que tu negocio te consume, trabajas sin parar y aún así no consigues los resultados que esperas? ¿Te gustaría aprender a trabajar con foco y rentabilidad? Pues este podcast es para ti. Soy Noelia Martins, mentora estratégica de negocios, y estoy aquí para ayudarte a conectar con tu genialidad, a crear una marca personal que te diferencie y te posicione en tu nicho como un referente. En esta cuarta temporada vamos a trabajar con herramientas prácticas que te ayudarán a equilibrar tu tiempo y tu energía para conseguir llegar a tu vida personal y profesional, que te permitirán crear una cartera estratégica de servicios que atraiga al cliente cualificado para ti y además posicionarte como alguien único en tu sector. Si estás lista para todo esto, ponte cómoda que empezamos. Muchas emprendedoras sienten que no pueden decir que tienen una metodología propia, que no pueden crear una metodología propia porque aún no llevan suficientes años en el mercado, porque lo que ellas están haciendo hay mucha gente que lo hace de manera similar, porque ya aplican cosas que alguien las ha aplicado antes y eso lo único que hace es alimentar su síndrome de la impostora y no se dan cuenta que para crear una metodología propia, esta no tiene que ser absolutamente nueva. Solo necesita ser auténtica y coherente con lo que ellas son. Querida genio, esto viene a reforzar la idea que yo siempre te traigo, y es que todos somos genios, porque la combinación que tú tienes de conocimientos, de experiencias y de talentos nunca va a ser igual a la que tiene otra persona que pueda haberse formado exactamente en los mismos cursos, talleres, formaciones que tú, que pueda haber tenido una experiencia laboral similar a la tuya y que pueda tener talentos similares a los tuyos, porque su experiencia de vida va a ser diferente, su manera de integrarlo va a ser diferente, sus valores, lo que dirige su vida, lo que valora en la vida, va a ser diferente. Por lo tanto, la manera de entregarlo, de ponerlo al servicio de los demás, va a ser diferente. Lo que vengo a proponerte hoy es que desde ahí construyas una metodología, porque esto te va a permitir posicionarte en el mercado como un referente en tu sector. Y te voy a decir cómo. Quiero que te imagines esto. Tu metodología es como una receta que tiene un ingrediente secreto. Ese ingrediente secreto es tu genialidad. ¿Y esto qué significa? En el mercado puede haber diferentes profesionales que den soluciones a un problema similar al que tú cubres, pero lo hacen de otra manera. Y te voy a poner un ejemplo. Mi abuela era conocida en todo el Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba, por su manera de cocinar los caracoles. Allí son muy típicos los caracoles para comer. La receta solo la conoce mi tía y tiene un ingrediente secreto. Ninguna de las hermanas, incluida mi madre, conoce esa receta. Esa receta ha ido pasando de generación en generación y es única. Nadie más sabe cocinar
los caracoles como los cocinaba mi abuela, nada más que mi tía. ¿Hay otras personas que cocinan caracoles? Sí, muchas. ¿Como los hacía mi abuela? No. ¿Era mi abuela conocida en todo el Valle de los Pedroches por su manera de cocinar los caracoles? Lo era. Era única y era diferente. Había quien le gustaba los caracoles como los cocinaba mi abuela y había quien le gustaba más otra manera de cocinar los caracoles. En definitiva, te traigo esta historia para que veas cómo mi abuela, con su ingrediente secreto, que yo tampoco sé, se posicionó en la mente de los consumidores de caracoles de una manera específica, como Nicolasa, la de Villanueva. ¿Sabe la gente cuál es su ingrediente secreto? No, no lo saben. La gente la identificaba con ese sabor y esa manera única de cocinar los caracoles. Pues bien, su metodología era lo que hacía que pudiera entregar esta receta de manera única. Vamos a ver cómo puedes crear tú tu propia metodología. Te voy a dar una serie de pasos. Primer paso, por supuesto, identifica tu genialidad. Coge papel y boli y haz un inventario. No me voy a cansar de repetirte esto porque sé que lo tienes en la mente pero no lo plasmas en papel. Y yo siempre pongo este ejemplo como cuando vas a hacer tu currículum o tu perfil de LinkedIn. Coge papel y boli y enumera todas las formaciones que has hecho, todas. Enumera todas las experiencias laborales que has tenido. Y ahora viene el ejercicio más difícil. ¿Qué experiencias vitales, puntos de inflexión que no tengan que ver con lo laboral, te han llevado a tener que desarrollar habilidades, aflorar esas habilidades que ya tienes, como capacidad de tomar decisiones, resiliencia, adaptación al cambio, flexibilidad? Todo eso ponlo encima de la mesa y escríbelo en ese papel. Todo eso junto forma tu genialidad. Y ahora mira cómo en este momento que ya estás emprendiendo, que ya le estás sirviendo al cliente, que ya te estás poniendo al servicio del cliente, eso está haciendo que tu manera de entregar tus servicios, tus productos, sea distinta, porque tiene un poquito de este conocimiento, un poquito de esta experiencia vital, un poquito de esta experiencia laboral, y eso lo hace único. Vale, ya hemos identificado esa genialidad. Segundo paso, identifica lo que ya estás aplicando, porque claro, cuando yo hago este ejercicio con mis mentees, a veces se dan cuenta que hay partes de su historia de vida que están rechazando, como lo oyes. Hay partes de su historia de vida que están rechazando. Y esto me pasa con todos. Muchos de nosotros llegamos al emprendimiento, y hablo en primera persona porque yo también lo hice así, huyendo de determinadas situaciones, momentos, maneras de hacer, incluso funciones, tareas, actividades de la carrera corporativa que no nos gustaron. Pero no nos gustaron cómo se estaban dando en ese momento en el que huimos. No significa que rechacemos en sí la habilidad, lo que éramos capaces de aportar o incluso lo que esa misma tarea, función, capacidad, habilidad nos dio en otro momento. Así que a lo mejor ahora resulta que tú tienes una habilidad en ventas que estás rechazando porque en un momento determinado huiste de trabajar por cuenta ajena en la empresa porque la presión que suponía para ti tener que vender estaba siendo limitadora, bloqueante, excesiva, agresiva, llámalo como quieras. O a lo mejor estás rechazando tu habilidad para gestionar y para administrar porque tus tareas como contable, como administrativa, te suponen tremendamente aburridas y no te las estás trayendo al momento presente y no se las estás ofreciendo al cliente dentro de lo que hoy por hoy es tu servicio. Pues mira, reconoce lo que estás utilizando y lo que no. Ese es el segundo paso. El tercer paso. Ahora que ya has identificado tu genialidad, que ya te has dado cuenta de lo que sí que estás utilizando y de lo que no estás utilizando, ¿vale? Reconoce cuáles son los patrones que repites cuando entregas servicios, lo que siempre sueles hacer. Pues, por ejemplo, uno de los patrones que yo reconocí en mi servicio y que dije, esto lo tengo que poner en valor
como algo diferenciador era mi acompañamiento y mi soporte. Durante esta primera etapa de mi emprendimiento, yo me di cuenta que había dos cosas muy potentes que aportaban mucho a mis clientas y que ellas reconocían en todos los testimonios. La primera, la capacidad de dar estructura y claridad a toda la jauría de ideas que ellas tenían en su cabeza, y la segunda, el soporte y el acompañamiento. Yo me estaba centrando en comunicar todo el tiempo, genialidad, talento, valores, todo eso, y sin embargo estaba dejando de lado algo que para ellas estaba siendo muy importante y que para mí era como innato, inherente a mi trabajo, y era dar estructura y claridad y el soporte y el acompañamiento que debe hacer cualquier mentora. Pero es que no todas las mentoras dan el tipo de soporte que yo doy, que es cercano, por WhatsApp, de manera continua. No todas las mentoras te ofrecen una estructura y una claridad de la manera en la que yo lo hago. A lo mejor se enfocan solo en un área y yo hago una visión global del negocio y de manera muy estratégica. Este punto conecta con este punto porque luego te va a llevar aquí y esto te va a provocar este resultado. Entonces, hacer este ejercicio me permitió extraer que la estrategia siempre estaba presente en todas mis sesiones y en todos mis productos, y por eso decidí añadir al título de mi expertise mentora estratégica, porque era un valor diferencial que ellas mismas habían visto, y que el soporte de manera continuada y cercana, uno a uno, era un valor añadido que no estaban dando todas las mentoras, todos los mentores en el mercado, porque evidentemente tiene un consumo de energía y de tiempo que no todos los mentores ahora mismo, en el momento en el que están en sus negocios, están dispuestos o están en el momento de ofrecerlo, y que por lo tanto yo lo tenía que poner en valor y lo tenía que comunicar también como un valor diferencial. Entonces, dentro de mi metodología, esto es muy importante: estructura y soporte y claridad. Ahora, cuando yo analicé todo esto, dije, vale, y entonces, ¿cómo construyo yo todo esto como unos pasos clave? Que independientemente del servicio que yo vaya a dar, independientemente del producto que vaya a ofrecer, mi metodología siempre va a pasar por aquí. Pues identifiqué que había unos pasos clave que eran: siempre iba a haber una sesión inicial donde íbamos a definir el punto de partida y yo iba a ayudar a mis clientes a poner claridad. De hecho, nació una herramienta a raíz de un programa con una de mis clientas que se llama Big Picture, que es una herramienta que ayuda a ver el mapa de dónde estoy ahora, dónde está mi negocio ahora y qué es lo que necesito en este momento, cuáles son los recursos con los que cuento en este momento. Va a haber una sesión donde definamos objetivos a los que yo me quiero dirigir y va a haber un plan de acción. Estas eran tres patas que, fuera cual fuera mi servicio, siempre iban a existir. Punto de partida, definición de objetivos y plan de acción. Entonces, cualesquiera que sean mis servicios, tienen estos tres elementos. Por lo tanto, estos tres elementos forman parte de mi metodología. Bien. Luego, hay otra característica de mi metodología, y es que yo utilizo siempre la metáfora. ¿Por qué utilizo la metáfora? Pues porque la aprendí de una de mis mentoras y me parece una manera fácil de comunicar el mensaje que quiero hacer llegar. Y esto que ves aquí atrás es un puzzle, y es porque mi metodología se llama puzzle. Yo identifiqué que muchas de las cosas que necesitamos en el emprendimiento son piezas que tienen que encajar. Pero cada una de nosotras, cada uno de los emprendedores, tenemos que encontrar la pieza que encaje en nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque no vale el café para todos. Cada emprendedor tiene una situación, está en un momento vital, tiene unas necesidades, tiene una visión de vida. Por lo tanto, es importante encontrar un marco
con el que tú puedas ayudar como mentor al emprendedor a encontrar la pieza de su puzzle, la que encaja en su negocio. Y por eso mi metodología se llama puzzle. La metodología puzzle va creciendo. Hoy por hoy el puzzle tiene 20 piezas y yo utilizo diferentes piezas para crear mis servicios. ¿Esto qué significa? Que la metodología me da la posibilidad de ir incorporando piezas si yo voy aprendiendo, desarrollando, incorporando conocimientos que me puedan ayudar a ofrecer cada vez mayores transformaciones a mis clientes, mejores soluciones a mis clientes. ¿Me vas siguiendo cómo he ido creando mi metodología? He identificado mi genialidad, he identificado, extraído qué es lo que yo estaba utilizando, he identificado pautas que se repiten, que son siempre punto de partida, punto de destino, plan de acción, y de ahí he dicho, ¿cómo puedo yo crear unos pasos que sean siempre coherentes y una nomenclatura que englobe algo que para mí tenga sentido? Bien, pues para mí los pasos que se van a repetir siempre van a ser definir el punto de partida, definir el punto de destino y crear un plan de acción. Y algo que englobe lo que para mí tiene sentido es el puzzle, la metáfora, ¿sí? La metáfora es el puzzle porque son piezas que yo puedo ir creando y puedo ir cogiendo de manera según mi cliente necesite y según el tipo de servicio que yo quiera crear en cada momento. Cuando tienes una metodología, sientes que lo que estás haciendo está sostenido por algo que es real, por algo que es tangible y sobre todo por algo que es tuyo, que es propio. Porque en esa metodología y en ese identificar cosas que tú ya trabajas con tus clientes, elementos que te han funcionado, formas de hacer que han sido útiles, vas dándote cuenta que has ido creando herramientas, que has ido creando procesos de trabajo y esos procesos de trabajo y esas herramientas forman parte de esa metodología. Independientemente de que tú tengas un nombre o no lo tengas todavía, de que tengas la metáfora o no la tengas todavía, te invito a que nuevamente cojas papel y boli y escribas estas herramientas como si fuera un brainstorming, una lluvia de ideas que ya te han funcionado con algunos de tus clientes, que ya has utilizado. Escríbelas sin juicio. Pues he utilizado la rueda de no sé qué, he utilizado el checklist de no sé cuántos, he utilizado una meditación, he utilizado lo que hayas utilizado. En la sesión utilizo las preguntas de esta manera, le he invitado a que haga esto. Enuméralas. Déjalas reposar un día. Y ahora te voy a invitar a que cojas el primer listado que hiciste, donde enumeraste toda tu genialidad, y el segundo listado, donde has ido poniendo tus herramientas. Y te des cuenta de que esas herramientas nacen de todo lo que sabes, de todo lo que has experimentado y de tus talentos. Por lo tanto, tienes miles de oportunidades de seguir creando herramientas que alimenten tu metodología. ¿Qué es lo interesante aquí? Que todo esté dentro de un paraguas que tenga sentido dentro de tu promesa de marca. ¿Y cuál es tu promesa de marca? Tu promesa de marca es la transformación global que tú prometes. Eso que te posiciona en el mercado como referente. Te cuento cuál es la mía. Hacer tu genialidad rentable. ¿Por qué? Porque lo que yo prometo es identificar tu genialidad contigo y convertir eso en un negocio rentable. ¿Sí? Hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes estar en una etapa del negocio, puedes estar en otra. Y mi cartera de servicios te va a dar diferentes opciones para acompañarte por un viaje, el viaje del cliente, y llegar desde el punto más inicial, donde tienes que tomar conciencia de cuál es tu genialidad, hasta el punto más maduro, donde ya tienes tu genialidad más que consolidada, tu cartera estratégica, y lo que estamos es en un mastermind de compartir y sostenernos unos a otros. Y puede ser que estés en un punto intermedio donde lo que necesitas es crear una estrategia de servicios. O puede ser que ya tengas tu estrategia de servicios, tu cartera estratégica de servicios y lo que necesites es crear tu estrategia de ventas. Todo va a estar dentro de una metodología que es mi metodología puzzle.
Y todo va a estar creado con mi esencia y mi genialidad, con esa manera de trabajar que te garantiza que vamos a empezar por definir un punto de partida, por definir unos objetivos y por trazar un plan de acción, porque ¿dónde estás? ¿Qué estás escuchando? Genios en acción. Todo tiene un sentido. Eso es crear una metodología. Así que te invito a que hagas este ejercicio y a que sobre todo le expliques a tu audiencia, le expliques al público, te compartas, le cuentes a la gente que tienes una metodología, que no vas improvisando, que realmente tu manera de trabajar, tu manera de ofrecer tus servicios, de crear tus productos, responde a toda tu trayectoria, a todo tu conocimiento, a todo ese talento y que está estudiado, que está estructurado, que hay una base, porque todo eso te va a dar autoridad, te va a dar mucha marca personal y te va a hacer ser coherente contigo, te va a hacer ser auténtico y te va a hacer ser diferente en el mercado. Eso te va a permitir posicionarte y al final atraer al tipo de cliente que realmente valora lo que tú tienes para ofrecerle. Y ahora puede ser que me digas, sí, Noelia, esto me encantaría tener el resultado, pero me parece tremendamente difícil crear una metodología. A ver, te soy sincera, yo me encuentro con muchos bloqueos cuando las genios llegan a mí y quieren crear su metodología. Bloqueos del tipo de es que necesito más experiencia para crearla porque todavía no he testado las herramientas, es que no sé si tengo suficiente validación por parte de los clientes, quizá necesito más testimonios para saber si esto lo podría meter en la metodología o no, qué meto en la metodología y qué no. Es que no sé si esto como tal va a ser creíble como metodología. Aquí la validación te la tienes que dar tú. Aquí yo te estoy hablando de pruebas reales, te estoy hablando de que listes todos esos conocimientos, esa experiencia, ese talento. Te estoy hablando de que listes, de que enumeres lo que ya estás usando con tus clientas. ¿No sabes si tienes una metodología? Sal y téstala. Experimenta. Para experimentar hace falta vender. Sí, pero para experimentar también puedes crear talleres en comunidades, ofrecerte en sitios, crear masterclasses, ver el resultado, el feedback de la gente. Al final, la única manera de saber si es éxito o no es éxito es experimentando. Y muchas veces nos quedamos en la parálisis por el análisis o en el paso previo a salir a exponernos. Y esto no es ser exitoso. Tenemos que dar el siguiente paso, lanzarnos. Y muchas veces la venta es muchas veces no, siempre la venta es una consecuencia de demostrar que somos capaces de resolver el problema. Si para demostrar que somos capaces de resolver el problema tenemos que hacer algún evento gratuito, tenemos que proponernos de manera proactiva en una comunidad para ofrecer una masterclass, tenemos que crear colaboraciones, todo esto forma parte del proceso de maduración que tenemos que vivir como emprendedoras y que necesita nuestro negocio porque forma parte del proceso de validación de tu negocio y de tu metodología. Así que te invito a que no esperes más, a que lo hagas, a que entres en acción. Si sientes miedo, pavor, si sientes que es un salto al vacío, busca una red. Y yo tengo una para ofrecerte. Entra en Genios Revolucionados, porque te cuento. He identificado que muchas de vosotros tenéis este problema, que no os atrevéis a lanzar algo experimental. Así que he abierto una sección en Genios Revolucionados que se llama Laboratorio de Genios, donde cada una de las genios que estáis dentro vais a tener la oportunidad de lanzar vuestra masterclass, taller experimental y probar cuál es el feedback que os dan los genios de la comunidad. Así, en un sitio
seguro, en una red pequeña, donde conocéis a las genios, pero están vuestras clientas potenciales dentro de esta red, porque somos emprendedoras de diferentes sectores, podrás poner a prueba tu metodología, podrás poner a prueba esto que quieres experimentar luego en un mercado más grande. ¿Cómo puedes entrar en Genios Revolucionados? Únete primero al Rincón del Genio, que es la newsletter. Y dentro de la newsletter tendrás el acceso a la comunidad VIP, que hoy por hoy es gratuita. Es un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp lo que hacemos es que compartimos, una vez a la semana comparto la herramienta de la que hablo en la newsletter, pero aquí la trabajamos. Si solo quieres escuchar la reflexión, saber que existe una herramienta, pero todavía no estás en el punto de entrar en acción, quédate en el Rincón del Genio. Cada semana te voy a compartir cómo se hace, cómo se da un paso más, pero para entrar en acción, el día que estés listo, te unes a Genios Revolucionados. Sea como fuere, estos son los pasos que yo te recomiendo para que empieces a crear tu propia metodología. Esa metodología que te va a dar autoridad, que te va a dar posicionamiento en el mercado, que te va a hacer tumbar, callar a tu impostora y que va a hacer que salga y que aflore lo mejor de tu marca personal. Porque ahí es donde vas a ser auténticamente tú, donde vas a conectar con un mensaje que va a hablar por sí solo, no te vas a complicar la vida con el cómo y el qué, porque ese cómo y ese qué va a salir directamente de lo que has escrito, porque va a estar ahí, es lo que haces y cómo lo haces. No vas a necesitar rebuscar en qué contar, porque van a hacerte de las entrañas. Tu metodología te va a dar una seguridad a la hora de vender, a la hora de comunicar y a la hora de prestar el servicio que no lo va a hacer ningún curso. Si quieres saber más, si necesitas un primer paso, estoy aquí para ti. Escríbeme noelia@noeliamartins.com. También puedes mandarme un mensaje privado por Instagram @noeliamartins_mentora. Si te ha parecido interesante este episodio, yo te espero aquí la semana que viene. Compártelo en historias, etiquétame, te daré las gracias personalmente. Y ya sabes, genio, hagas lo que hagas, entra en acción. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que los resultados llegan cuando entras en acción. Si quieres seguir conectado con nosotros, únete al Rincón del Genio. Entra en la página web www.noeliamartins.com y cada semana recibirás con mayor profundidad un email con una herramienta. Yo te espero aquí la próxima semana.